Más adelante en KTVB en español, las fracturas de electricidad están subiendo este verano. Le contamos qué está detrás de estos costos y cómo podría reducir su factura. Y en Nampa y Caldwell, los empleados de la ciudad reciben un incentivo adicional por ser bilingües. Hablamos con alguno de ellos para conocer por qué la ciudad implementaron esta iniciativa y cómo beneficia a la comunidad. Hemos visto condiciones con mucho calor y también veremos tormentas. Les tenemos los detalles en donde veremos los fuertes vientos y esas tormentas eléctricas en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Bienvenidos a KTVB en español. Gracias por acompañarnos en su noticiero local. Soy Brenda Rodríguez. Hoy es el 25 de agosto y comenzamos con una historia que podría impactar su bolsillo. Varias personas en Idaho están abriendo su factura de electricidad este verano y están notando un número más alto de lo que esperaban. Entonces, ¿qué está detrás de estos costos adicionales y qué opciones están disponibles a los clientes que quieren bajar su factura mensual? Nuestra reportera Cristian López nos acompaña en vivo aquí en el estudio con esos detalles. Y Cristian, ¿qué nos puedes contar? Idaho Power dice que esto es una combinación de aumentos de tarifas, temperaturas altas y también un año con poca agua. Idaho Power dice que las tarifas residenciales han subido un 10%. Esto sucedió a principios del año. Entonces, esto es cerca de $12 adicionales por mes. Y luego en junio también hubo otro aumento del 3% llamado Power Cost Adjustment. Y este cambia las tarifas debido al costo de suministrar la energía. Y este aumento es cerca de $3 adicionales por mes. Además, la energía cuesta más dinero durante el verano debido a la alta demanda y también porque el uso de esos aires acondicionados también aumenta. Y con esta mala calidad de aire, esto probablemente también ha causado que más personas se queden dentro de su casa por más tiempo. Pero Idaho Power dice que tienen varias opciones disponibles para ayudar. We're experiencing a lot of those same cost pressures on our end, which is part of the reason why we have to file rate cases and stuff, because the bottom line is things are just more expensive today than they were a few years ago. Idaho Power dice que los clientes tienen opciones como Budget Pay y esto toma el promedio de su total de energía de un año y lo divide en 12 pagos iguales cada mes. También tienen programas para ayudar a ahorrar energía y también ayuda financiera para los que califiquen y pueden encontrar toda esta información muy fácil en el sitio web de Idaho Power. Brenda. ¿Hay requisitos para poder aplicar para esos programas? Es muy fácil, solamente si se van a su sitio web de la página de Idaho Power, ahí meten su información y ahí les dice si califican para estos programas, pero también, como les digo, hay muchos programas que están disponibles para todos que ayudan a reducir esa energía y ese Budget Pay también que me contó que les da el mismo total cada mes, eso también está disponible para todos. Sí, bueno, gracias, Cristian. En otras noticias, los conductores en Caldwell podrían enfrentar más retrasos esta semana por una reparación de emergencia en la tubería principal de agua. Los trabajos se realizan en la avenida Lake entre East Ustick y la calle East Homedale y se espera que continúen hasta el viernes. La ciudad advierte que habrá más tráfico de lo normal y East Ustick ya está cerrada entre las avenidas South Florida y Lake, por lo que más conductores están siendo desviados por la carretera East Homedale. En las ciudades de Nampa y Caldwell, los empleados de la ciudad reciben un aumento por ser bilingües. Nuestra reportera Gabriela López habló con algunos de ellos para conocer qué llevó a las ciudades a implementar esta iniciativa y cómo puede beneficiar a la comunidad. En las ciudades de Nampa y Caldwell, el español se ha convertido en una herramienta importante. De acuerdo con el census, el 25.4% de latinos forman parte de la población de Nampa y en Caldwell el 36.8% de la población son hispanos. Hay mucha gente latina aquí que no habla inglés, pero la gente todavía paga sus taxas y pues aquí viven. La necesidad está allí. Juanita Prieto trabaja en recursos humanos en la ciudad de Caldwell
y asegura que esa necesidad crece día a día. A mí me llaman todos los departamentos, hey, ¿estás disponible? ¿Puedes venir a ayudar acá? O esta persona necesita ayuda porque está tratando de abrir los servicios del agua o está tratando de agarrar un permiso. Y desde finales del 2024, Caldwell decidió reconocer económicamente a los empleados que pueden brindar ese tipo de servicio en español. Por los 50 centavos más para hablar español es por la necesidad. Pero antes deben pasar una prueba de idioma. Hicimos los exámenes con los empleados y ellos son los que deciden si uno pasa o no pasa. Y en Nampa, el modelo es diferente. El corporal Michael Coronado lleva casi 12 años como oficial de patrulla y el ser bilingüe le ha servido como un beneficio. Sí, me ayuda con comunicar con la gente que no habla inglés y también me da como más poder en ayudar gente que algunas veces no habla porque no saben cómo comunicar con los que nomás hablan inglés. En el departamento de policía de Nampa, los empleados que buscan recibir el incentivo también deben demostrar su dominio del español. Pero en este caso, el pago representa un 2% adicional al salario. Y para Coronado, ese dinero también reconoce el trabajo extra. Por semana yo tomo unas 2-3 llamadas a lo menos en ayudar gente que nomás habla español y como los otros oficiales no tienen que tomar esas llamadas y yo tengo esas llamadas arriba de todos los que tengo que tomar. Pero también puede ayudar a generar confianza. Yo creo que le da mucho gusto que hay gente o oficiales que pueden comunicar con ellos en español. Porque el objetivo no es solamente pagar más a quienes hablan español, sino asegurarse de que quienes necesitan ayuda sepan que pueden pedirla. Que no tengan miedo, que ellos tienen el mismo derecho que cualquier otra persona en la comunidad. Pasando a los incendios forestales, nuevos incendios provocados por rayos arden en el condado de Owyhee y las órdenes de evacuación siguen ampliándose. Bomberos combaten varios nuevos incendios, incluyendo el Flint Fire, que ha quemado 3.500 acres. Hay una orden de evacuación en el nivel 3, salga ahora, para los residentes de Triangle y personas en un radio de 5 millas. Todo Riddle y otras áreas cercanas también están bajo esa orden de salga ahora. Silver City está bajo una orden del nivel 2, prepárese. Las autoridades dicen que estos incendios no están relacionados con el Grand Big Grass Fire y fueron provocados por rayos. Y un incendio comenzó a unas 15 millas al sur de Kimberly en el condado de Twin Falls. Se llama Mountain View Fire y que ya ha quemado 57 acres. Está 50% controlado y la oficina del alguacil del condado de Twin Falls pide a las personas evitar el área mientras los bomberos trabajan para controlar las llamas. Se cree que el incendio comenzó por un rayo también. Y bueno, estamos dando seguimiento a más incendios provocados por rayos en el sur de Idaho. 2 están ardiendo al sur de Bliss. El más grande es el Tuana Gulch Fire, que ya ha quemado 2.700 acres. El West Windmill Fire ha quemado 150 acres y ya está completamente controlado, según Wildcat. Al norte de Kaimana, el Wild Horse Fire ya ha quemado 3.000 acres. Hasta ahora no tenemos información sobre órdenes de evacuación para esos incendios. Bueno, vamos a seguir monitoreando esta situación y le vamos a traer esas actualizaciones al aire y también en línea, que es ktvb.com/español. También los bomberos siguen combatiendo el Crooked Fire, que está al este de Idaho City. El incendio comenzó cerca de la carretera 327 al sur de Crooked River Junction. Ya ha quemado más de 3.100 acres y no está controlado. Hay una orden de cierre para el área y varios senderos cercanos vigentes hasta el 31 de diciembre. Aún no se sabe qué provocó este incendio. Ahora, al regresar, vamos a tener el pronóstico del tiempo completo con Héctor Mendoza enseguida.
Ahora, volteando a ver hacia afuera, aquí en nuestro Skycam 7 camera que tenemos aquí, vemos que las condiciones se ven un poco brumoso, pero vamos a ver que este alivio va a continuar con nosotros, ya que no hemos visto la calidad de aire bajar mucho o significativamente, pero lo que sí vamos a ver, van a haber unos cambios que vamos a ver que entre ayer por la tarde y hoy por la mañana vimos que tormentas eléctricas llegaron a lugares como el Valle Mágico, hacia el este y por las montañas. Ahorita que regresemos para el día de ayer, por la tarde se vieron tormentas eléctricas en lugares el sur del Valle de Tesoro, en el Valle Mágico, y eso vamos a continuar a ver para el día de hoy. Vamos a continuar a ver esas condiciones y es que va a continuar a entrar esa humedad, también el calor es lo que va a aumentar la posibilidad de esas tormentas eléctricas, y es esta cresta de alta presión que va a continuar a mandar esa humedad a nuestra región. Viene desde el sur y es por eso que lugares hacia el sur de nuestra región, aquí de los que viven en el Valle de Tesoro, es que no van a experimentar exactamente lo que se vio el lunes por la tarde en lugares como el Valle Mágico, como Twin Falls, Jerome y esos lugares que se vio un poco de lluvia. También se vio un poco de granizo que llegó en ciertos lugares, pero la razón por eso es porque nuestra humedad llega desde el sur. Ahora, vamos a empezar a ver que las temperaturas siguen subiendo por esta cresta, pero llegando hacia el fin de semana vamos a ver que este sistema va a bajar las temperaturas, pero también un frente frío llega enseguida de ese sistema y es lo que va a aumentar la posibilidad que es posible ver aguaceros fuertes, lluvias fuertes, y también vamos a ver la posibilidad de tormentas un poco más fuertes de lo que hemos visto y lo que vamos a ver en los próximos días. Ahora, viendo el potencial de tormentas severas, no se va a ver para el día de hoy ni para el miércoles, pero se ve que toda nuestra región está con esa posibilidad o el potencial, los ingredientes están ahí para ver esa inestabilidad, también llegar hacia por la tarde, pero la razón que vamos a ver todo eso es por la humedad y el calor que se viene y que sigue para el miércoles. Van a disminuir las posibilidades, ya que vamos a ver aquí las oportunidades de ver lluvia y tormentas, van a bajar un poco para el viernes, suben cuando les menciono que llega ese sistema con ese frente frío, es cuando aumentan las condiciones, pero va a ser para el Valle Mágico. Ahora, volteando a ver a lugares aquí en el Valle de Tesoro, especialmente viendo específicamente a Boise, vamos a ver que las temperaturas empiezan a bajar un poco para el jueves, continúan bajando entrando el viernes y el sábado, pero vamos a ver un poco más de ese sol ya que las nubes empiezan a irse. Vamos a ver un poco más de esas temperaturas bajar debajo de los 80 grados y también está la posibilidad de poder ver regresar ese calor llegando hacia el lunes, y por eso es que vamos a ver un poco más de ese sol y ese calor regresar un poco más del promedio que vamos a ver para empezar la próxima semana. Y ahorita regresamos con Brenda. Gracias, Héctor. Más adelante aquí en KTVB en español, el USS Lincoln regresa a casa, tornados azotan Nueva York y el príncipe Harry enfrenta una millonaria factura legal. Todo esto y más en el Minuto Internacional después de la pausa. Lemonade.
Bueno, al nivel nacional, el portaaviones de los Estados Unidos, USS Lincoln, inició su viaje de regreso a casa tras un largo despliegue en el Medio Oriente. Tornados inusuales azotan partes de Nueva York, causando daños considerables, y el príncipe Harry y otros famosos enfrentan factura de unos 13 millones de dólares tras perder el caso contra un caso ahí. Angie Castillo tiene los detalles en el Minuto Internacional. El portaaviones USS Lincoln inició su viaje de regreso a casa tras una larga misión en la guerra con Irán, según una fuente cercana a la operación. Lo relevará el USS George Washington, con base en Japón, que ya se dirige al Medio Oriente. Las familias de los militares a bordo del USS Lincoln habían expresado su preocupación por la salud mental de la tripulación y por las condiciones en el portaaviones. Un funcionario estadounidense declaró a CNN la semana pasada que el relevo ya estaba planeado. Según el contraalmirante retirado estadounidense Drew Loisel, la travesía del USS Lincoln es de más de 20,000 kilómetros hasta San Diego y durará aproximadamente un mes. Dos trombas marinas tocaron tierra en el área de Nueva York la noche del jueves. Una de ellas azotó el condado de Nassau en Long Island y arrastró el club de playa Sun and Surf en Atlantic Beach, causando daños considerables en cabañas y edificios, informó el club. El condado de Nassau declaró el estado de emergencia y activó su centro de operaciones para este caso. La otra tromba tocó tierra en el sur de Queens, aunque no se reportaron mayores daños. Las tormentas torrenciales generaron tornados destructivos y provocaron inundaciones en varias zonas de las regiones Atlántico Medio y Noreste de Estados Unidos. El príncipe Harry, el artista Elton John y otras 5 celebridades deberán realizar un pago inicial de 13 millones de dólares para cubrir los costos legales de la editorial del Daily Mail, tras perder el mes pasado una demanda por acusaciones de recopilación ilícita de información para artículos publicados entre 1997 y 2015. Así lo dictaminó el viernes un juez del Tribunal Superior del Reino Unido. Esta cifra, que deberá abonarse a la empresa antes del 28 de agosto, es solo una suma inicial y no el monto total que el grupo terminará pagando, señaló el tribunal en su fallo. El concierto del domingo en el Hollywood Bowl tuvo un nuevo propósito después de que 2 terremotos devastadores azotaran a Venezuela hace 2 meses. Aunque originalmente estaba planeado como la despedida del director Gustavo, el evento se transformó en un concierto para beneficio para apoyar a los afectados por ese desastre. CNN conversó con seguidores y admiradores que asistieron al concierto mientras hacían vibrar el Hollywood Bowl. Escuchemos. Para apoyo a los venezolanos que están sufriendo tanto de todos los derrumbes y todas las cosas que están pasando allá acá a raíz del terremoto. Y segundo, porque soy músico y quiero apoyar a Dudamel en su último concierto. Yo vengo por esta noche porque los venezolanos no tenemos muchas oportunidades a celebrar la venezolanidad y a alguien venezolano y la música que viene de su mente. Entonces, de verdad, en un momento que solo estamos sufriendo mucho y estamos en un ciclo de sufrir, es un momento bien bonito a tomar el tiempo para solo celebrar. Es bien difícil porque muy triste no tener a Dudamel con nosotros, porque he estado aquí con tanto tiempo en Los Ángeles y él es de Barquisimeto, de donde yo soy, entonces y lo he conocido y es bien chévere, pero bueno, de ayudar, de la música, ¿qué más? La vida sigue. Ahora en Caldwell, el equipo de fútbol busca ganar el campeonato por el segundo año. Le contamos cómo se preparan para lograrlo enseguida. Over 5, thank you so much.
Bienvenidos a esta edición de Deportes y arrancamos con el comienzo de la temporada de fútbol americano de preparatoria y empezamos con los equipos que forman parte del 6 y el 5A. Ahora hay que ver exactamente cuál es el tablero. Aquí estamos viendo el panorama que vimos este viernes que pasó y vimos bastantes partidos. Aquí se vio que Lakeview y Boise llegaron a un punto de diferencia a los minutos y momentos finales que habíamos visto nosotros en estos momentos. Ahora, también se vieron varios partidos, pero el que quiero yo señalar es este, donde fue nuestra Brenda Rodríguez a Minico, que desafortunadamente no llegaron con puntos, pero perdieron 52-0. Ahora hay que mover a los próximos, que es del 4A al 1A. Se vieron varios partidos. El que sí llegó a casi final fue Weiser y Spring Creek, que llegaron a 42-41. Y ahora nosotros vimos que varios equipos y varias competencias que vimos nosotros se vieron del fútbol americano. Ahora lo que no se vio es que también tenemos nosotros el fútbol soccer y vamos a enfocar nosotros en el equipo de High School de Caldwell. Escuchemos. En un día en que el sol le cuesta atravesar la bruma, el humo, hay una cosa que sí logra abrirse paso. Puede que al principio cueste escucharlo, pero si escuchas con atención, las gradas tiemblan bajo los pies de quienes saben lo que se necesita para llegar a la cima de la montaña. Un campeonato estatal. Con los rugidos de aquella victoria que aún resuenan en la mente de estos jugadores. Pero pregúntales sobre el pasado y te dirán: nomás es otra temporada y ya es todo. 2 años entramos con la misma meta, ¿me entiendes? De ganar, pero de jugar un juego a la vez. Para Luis, aunque ya conoce el sabor de la victoria, es algo que ningún otro equipo pues va a tener. Sabe que todavía hay más por conseguir para este equipo. No fue algo que nada más pasó, suerte. Queremos enseñar que podemos hacerlo otra vez de nuevo. Este es un equipo con experiencia que se ha consolidado como una fuerza en la cancha. Y eso parece haber infundido en el grupo un cierto nivel de confianza, no solo porque representan el estándar de oro, sino porque el trabajo habla por sí solo. Miro los entrenamientos que hacen ellos y los unos que nosotros hacemos, nosotros corremos mucho más que ellos. Mañanas temprano, entre el humo, noches en las que queman el aceite de medianoche. Caldwell puede reconocer a los reyes de la avenida Indiana. Pero fuera de su reino, todavía hay quienes dudan. A nadie nos gusta, ¿verdad? Pero es algo que se necesita. El respeto puede faltar afuera, pero la motivación nunca ha faltado dentro de este grupo. Que se pongan listos porque venimos aquí para ganar otro.
Mañana mujeres líderes y emprendedoras se van a reunir en Caldwell para compartir ideas, conectarse y aprender. La Cámara de Comercio Hispana de Idaho organizó esta conferencia que se llama Women's Pillars of Success, que va a pasar este miércoles. El evento contará con conversaciones, networking e historias de mujeres que están dejando su huella en Idaho y más allá. Entre las invitadas está Stephanie Ochoa Orozco, reportera de la Casa Blanca para Entravisión. Y la conferencia está abierta a todos y las mujeres están especialmente invitadas a participar. Y hay varios eventos también, incluyendo que la ciudad renovó su contrato con el Caldwell Night Rodeo. Esto se va a mantener vigente hasta el 2076. Serían 50 años más. Acaban de celebrar 102 años y esperan que las próximas generaciones celebren con ellos. Sí, y un evento muy popular para nuestra comunidad. Bueno, para más información, vaya a nuestro sitio web. Nos vemos.